Genial. Bueno, entonces arrancamos con la presentación de esta tesis, que se titula Un enfoque probabilístico de las redes neuronales aplicadas a la clasificación multinomial de imágenes, dirigida por Mariela y Andrés, acá presentes. Bien, entonces empecemos con un ejemplo guía, con algo que nos ayude a introducir distintos conceptos y tengamos a mano algo palpable con que relacionarnos, y el ejemplo que elegimos es este del reconocimiento de expresiones faciales. Este problema se puede reducir en esta imagen que vemos en pantalla. Lo que tenemos son muchas imágenes de caras, de rostros humanos, etiquetadas con la expresión a la que refieren. Por ejemplo, acá tenemos a Obama etiquetado con felicidad, Samuel Jackson etiquetado con enojo y demás. La idea es que vamos a recibir una nueva imagen de la que no conocemos la etiqueta, y queremos crear una herramienta que asigne a esa nueva imagen una etiqueta. Bien, y entonces, ¿qué necesitamos para resolver esta tarea? Y nada más ni nada menos que datos. Entonces vamos a tener imágenes como las que vemos en pantalla, blancas y negras, muchas de ellas, que pertenecen a este dataset FER 2013, que contiene muchos rostros humanos etiquetados con alguna de estas 7 expresiones que vemos en pantalla: enojo, disgusto, miedo, felicidad, tristeza, sorpresa o simplemente expresión neutral. La idea es que vamos a aprender de todos estos ejemplos de los que conocemos la etiqueta, y cuando nos vengan con una nueva imagen de la que no conocemos la etiqueta, hayamos aprendido algo de todos los ejemplos que vimos y podamos decir a qué expresión refiere esta nueva imagen. Bien, entonces la introducción formal a esto que acabo de decir. La misión que nos proponemos entonces es resolver el problema de reconocimiento de expresiones faciales, y de paso lo usamos de esto de excusa para hacer una revisión de todo lo que es las redes neuronales clásicas, que las llamamos fully connected, y las redes neuronales convolucionales. Bien, y el marco o el contexto será entonces un problema supervisado, por esto de que vamos a aprender de ejemplos de imágenes que ya están etiquetadas, y clasificación multinomial de imágenes es porque tenemos muchas expresiones, muchas etiquetas. Bien, entonces, ¿cómo representamos los datos? Las imágenes. Primero vamos a llamar, para dar un poco de notación, X a las imágenes y E al mundo de las etiquetas, estas expresiones. Y la forma en que vamos a representar cada imagen es con una matriz. Esta imagen de acá, lo que se representa, está en concordancia con una matriz llena de un número entre 0 y 255. Lo que hace esto de 0 y 255 es que de alguna forma mide la escala de grises, del más blanco al más negro. Entonces tenemos como píxel a píxel de esta imagen una representación en un numerito de una matriz. A esta matriz lo que vamos a hacer es agarrar todas las filas, pegarlas unas debajo de la otra, y me quedo con un vector enorme, y esa va a ser la entrada a mi herramienta, al menos por ahora. Y bueno, cada uno de estos vectorcitos que representan a la imagen va a estar asociada a una única etiqueta, en este caso a enojo, la que tenemos en pantalla. Bien, entonces, con esta representación de los datos, la tarea que queremos resolver es buscar un clasificador. Y un clasificador no es más que una función C que va desde RD, que es el espacio donde decimos que va a vivir estos vectores de imágenes, a E, que es el mundo de las etiquetas de las expresiones. Bien, para hallar este clasificador, entonces a cada realización de X, a cada imagen, cada vector de imagen, le vamos a asignar un vector de probabilidades que notamos P de X. Y acá vector de probabilidades se refiere a que si yo me agarro todas mis expresiones posibles, todas las etiquetas, las numero, entonces voy a tener concordancia en un vectorcito en donde cada posición refiera a la probabilidad de que esa imagen pertenezca a esa expresión, o sea, de esa expresión. Bueno, y con este vectorcito de probabilidades armado, lo que vamos a hacer es seguir el criterio de Bayes, que nos dice, bueno, agarra todas tus probabilidades estimadas y quédate con la etiqueta que refiera a la probabilidad estimada más alta, la máxima, que sería este máximo PJ sombrerito. Bien, y con esto ya tenemos una buena introducción para ir de lleno a las redes neuronales.
básicamente todas estas técnicas que vamos a ver ahora aparecen para armar este clasificador, esta herramienta que queremos construir. Bien, entonces igualmente las vamos a querer construir de a poco las redes neuronales. Vamos a empezar desde modelos estadísticos clásicos, que estamos algunos un poco más familiarizados, para ir creciendo de a poco en complejidad. Bien, entonces por un momento nos vamos a parar en un modelo un poquito más simple. Recién yo les dije que tenía un montón de etiquetas, que tenía como 7 etiquetas. Pensemos que tenemos solo 2, entonces estamos en un contexto binario. Entonces supongamos que E, que era el mundo donde vivían las etiquetas, es simplemente que está enojado, o sea, que refiere a enojo o que no refiere a enojo. Y acá etiqueten, no sé, enojo como 0 y enojo como 1, esto de numerarlas. Bien, entonces supongamos que queremos un clasificador que lo único que diga es si la imagen refiere a enojo o no refiere a enojo. El modelo estadístico clásico que aparece primero para probar es una regresión logística. Básicamente lo que propone la regresión logística es que agarres a tu imagen X, le pongas un predictor lineal, y cuando hablo de un predictor lineal son estos W y B, que son parámetros que voy a querer encontrar, y los W se le llaman pesos porque multiplican a la X, que es la entrada, el input, más B, que es un sesgo, y a este predictor lineal lo voy a componer con una función S, la que refiere a la función sigmoidea, que simplemente lo que hace es agarrar lo que salga de este predictor lineal y lo manda al 0,1. Si tenemos el número al 0,1, podemos interpretarlo como probabilidad. Entonces, básicamente lo que hace la regresión logística es, bueno, voy a decirte que la probabilidad de que X esté enojado, o sea que refiere a la etiqueta 1, es esta sigmoidea compuesta con el predictor lineal. Y bueno, P0, que sería el que refiere al que no está enojado, es una menos la otra, de la que ya habíamos estimado. Bien, entonces con este modelo propuesto para la probabilidad, lo que hacemos primero es estimar los parámetros. Acá lo voy a decir muy lisa y llanamente, pero es todo un trabajo estimar los parámetros. En general se hace por el método de máxima verosimilitud y más. Y bueno, con los parámetros estimados, que yo los llamo estos W sombreritos y B sombreritos, podemos proponer el siguiente clasificador, que es de vuelta invocando a Bayes, como vamos a hacer durante toda la presentación. Me agarro el máximo, o sea, el argumento máximo, porque quiero la etiqueta a la que refiere, entre las dos probabilidades que acabo de estimar. Bien, en la literatura de redes neuronales, esto que les acabo de contar, que es la regresión logística, se corresponde con una red neuronal simple, fully connected, pero que tiene solo 2 capas, la capa de inputs y la capa de outputs. Esto que está acá, que era la capa de inputs, cada circulito de estos era cada posición del vector de la imagen que veíamos antes, que acá en este contexto lo llamamos neuronas. Y el conjuntito de todas esas posiciones del vector, de todas estas neuronas, forman la capa de inputs. Y este que está solito acá es la capa de outputs, que era esta P1 que queríamos estimar, la sigmoidea con el predictor lineal. Bien, y bueno, un dato de color, que esta regla consta de D más un parámetro. ¿Por qué D más 1? Y bueno, porque el W, que eran los pesos, tiene que multiplicar al X, y el X vivía en RD, entonces tiene dimensión D, y el sesgo es un escalar, entonces suma un parámetro más. Bien, pero la idea es que queríamos introducir todo el espectro de las redes neuronales, entonces queremos modelar una versión más general de lo que acabamos de ver, de la regresión logística. Bien, y para eso nos vamos a ayudar con las ideas que trae a colación otro modelo estadístico que se conoce como PPR. PPR es un modelo que fue presentado en el marco de predicción, pero cuando la variable es continua. Entonces me voy a correr por un ratito de este problema de clasificar en etiquetas. Básicamente lo que se refiere a la variable es continua es que es un número cualquiera, no son el 0 o el 1 que refieren a etiquetas. Bien, en líneas muy generales, lo que propone PPR es
Bueno, en la logística tenías un predictor lineal, bueno, agregá cuantos quieras, agregá m predictores lineales. Entonces estoy incorporando un montón de parámetros más, un montón de proyecciones. Y además, no solo agregues un montón de predictores lineales más, sino a cada uno componelo con una función suave desconocida. O sea, suavizalos encima, en general no lineal. Pero bueno, propone que estas GK sean desconocidas. Básicamente, bueno, acá como estoy en el marco donde la variable respuesta en continua, en vez de proponer un modelo para la probabilidad, se propone para la esperanza, el choclo que nos armamos es todo lo que está acá. Es la suma de cada uno de los m predictores lineales que quiero armar, estos WK1 y BK, compuestos por estas funciones suaves desconocidas GK. Bien, entonces con esta formulita, con esta ecuación, me voy a ayudar para construir la idea general de las redes neuronales. Una única modificación que le voy a hacer antes de pasar a definirlas es que no voy a dejar que las GK sean desconocidas, porque computacionalmente eso es un montón, hacer que una herramienta, que un algoritmo aprenda funciones suaves no lineales, entonces de alguna forma las voy a parametrizar. Voy a elegir una función sigma que va a estar fija, que se conoce como la función de activación, y voy a decir que cada una de las GK es como un escalar WK2 por ese sigma que elegí. Bien, entonces con esta transformación, ahora sí puedo proponer un nuevo modelo para esas probabilidades, que es esto que está acá. Choclazo. O sea, donde teníamos el predictor lineal, ahora tenemos un montón de operaciones más, pero que al final siguen siendo parte de lo mismo, ¿no? Porque lo que queremos hacer es modelar P1. Entonces, en vez de un solo predictor lineal, sumamos en muchos predictores lineales, los componemos con la función sigma y agregamos un último predictor lineal, que son estos WK y este B. Y por último, para modelar la probabilidad, porque acá sí estamos en el mundo de clasificación, componemos todo con la sigmoidea, que sabemos que nos lo lleva al 0,1 y nos quedamos contentos. Algo que sí está bueno notar acá es que ahora tenemos un montonazo más de parámetros. Tenemos D por M de cada uno de los WK1, M más por cada uno de los BK, de los M predictores lineales que sumé, M más todavía de estos WK2 que me sirvieron para parametrizar la GK, y uno último más de este B2 que se agrega el sesgo de haber hecho esta parametrización. Bien, visualmente lo que vemos, comparado a lo de antes, es como si se me arma una capa más en el medio. La de input sigue siendo la misma, y la de output sigue siendo la neuronita que representa la probabilidad de que sea la etiqueta 1. Entonces lo que agregamos son estos M predictores lineales que se pueden ver como una capa intermedia, se le llama. Entonces, cada una de las neuronas de la X ahora se va a conectar con las de la capa intermedia, y estas son las que se conectan al final con el output, con la capa de output. Bien. Entonces, en este contexto, claramente estamos sobreparametrizando para tirar para el techo, estamos metiendo un montón de parámetros. Acá hay una clara división entre el mundo más estadístico y el mundo más quizás computacional, que es esto de que ya no tengo identificabilidad de parámetros, ya no hay una solución única, óptima. La cosa es que voy a meter un montón de parámetros, que eso aspiro a que me ayude a construir una versión más general de lo que veíamos al principio. Pero bueno, en esta filosofía de sobreparametrizar, entonces voy a poder agregar tantas de estas capas intermedias que veíamos antes como quiera. Entonces voy a agregar muchos predictores lineales, uno atrás del otro, en este sentido de capitas. Bien, eso a lo que nos lleva es a tener una forma recursiva de cómo genero cada una de las capas intermedias. Entonces, si llamamos a 0 a la capa de inputs y yo agrego cuantas capas intermedias quiera, siempre puedo definir una en función de la otra. Entonces, supónganse que yo estoy en una capa intermedia que se llama AL,
Bueno, la voy a definir como sigma de la suma de los predictores lineales que sean de AL menos 1. Siempre lo único que miro es la capa anterior para poder construir. Bien, bueno, y con esta forma recursiva, entonces, agrego L mayúscula, capas intermedias, la cantidad que quise, y lo que hago para proponer el modelo para la probabilidad es lo mismo que siempre. Enchufo todo en un último predictor lineal, le aplico la sigmoidea y tengo la estimación para P1. Bien, bueno, entonces acá ya estamos en condiciones de volver del todo a nuestro problema original, que era no estoy en un contexto binario, estoy en un contexto donde tengo muchas etiquetas posibles, muchas expresiones posibles. Entonces, en dibujitos básicamente se vería como esto. Ahora en vez de una sola neuronita voy a tener que tenía en la capa de outputs, voy a tener un montón. Un montón. Una por cada etiqueta posible que tenga. Entonces, cada una de estas neuronitas va a referir a la probabilidad que estime para cada una de las etiquetas. Bien, en dibujitos no pasa nada. Acá lo único que se me rompe de todo lo que dije hasta ahora es esto de la función sigmoidea, porque lo que hacía era agarrar todo y enchufarla a un solo numerito. Ahora quiero algo que me interprete un vector de probabilidades, pero que tenga la longitud necesaria para tener todas mis probabilidades estimadas que necesito. Bien, y ahí es donde lo que aparece es la función softmax. Softmax es como una extensión natural de lo que era la sigmoidea, pero esto al mundo de más dimensiones. Acá yo lo que tengo es hasta j-1, suponiendo que tengo j etiquetas. Bien, entonces con esta función softmax definida, puedo ya proponer mi modelo para la probabilidad. Lo que hago es lo mismo que siempre. Bueno, tengo L capas intermedias, entonces agarro la última de las capas intermedias para armar la del output, porque siempre queda todo definido en función de la anterior. Y ahora la única diferencia es que en vez de la función sigmoidea tengo la función softmax. Y cada coordenada va a tener su propio predictor lineal. Bien. Ok, buenísimo. Ya tengo la estructura o la arquitectura para proponer el modelo de mi probabilidad. Ahora tengo que decir lo que antes pasé muy rápido. Quiero indicar cómo elegir los parámetros, cómo debe aprender todos estos W, B que andan dando vuelta esta estructura. Bueno, la clásica, lo que siempre queremos hacer es minimizar una función de pérdida. En este caso acá enunciamos la más común, la que siempre se usa en la práctica, que es la pérdida cross entropy, que de vuelta recaba todas las nociones de verosimilitud. Básicamente es sumar sobre una muestra, supongamos que tenemos muchas observaciones de igual a 1 hasta n, y a cada una le calculamos la pérdida que se corresponda con la verosimilitud para esa muestra. Bien. Ok, entonces, con la función de pérdida definida, aprender los parámetros, o esto de elegirlos, de estimarlos, se reduce a un problema de optimización, o sea, minimizar esta función de pérdida. La forma que hacemos para resolver eso es elegir algún método iterativo. En general, el más común, yo no me voy a detener mucho en esta presentación, es el descenso por el gradiente. Bien, ok, entonces ya tenemos la arquitectura o el modelo que proponemos para la probabilidad, tenemos un método para estimar los parámetros, ahora lo que queda es repetir ese proceso en una muestra de entrenamiento muchas veces, y acá lo que se llama por un determinado número de épocas. Épocas, se llama una época cuando ya vi todas mis observaciones de entrenamiento. Entonces las voy a ver muchas veces y voy a ajustar esos parámetros en consecuencia, de acuerdo a las pérdidas que voy generando. Bien, y bueno, y con esto, por último, como siempre, invocamos a Bayes, y el clasificador que armamos es con el W sombrerito, con los parámetros estimados, como el argumento máximo de esos PK que habíamos dicho antes.
Bien. Ok, y acá ahora nos vamos a tomar un momentito para experimentar un poco. Quiero mostrarles en un escenario más o menos controlado que todo lo que le vendí, que agregué un montón de cosas, realmente en algún contexto por lo menos generalizó la primera propuesta que veíamos. Bien, entonces lo que hicimos fue armarnos este ejemplito muy simple. Tenemos un problema binario. La tarea a hacer es diferenciar los puntitos naranjas de los puntitos azules. Si ven, los puntitos naranjas se superenciman con los azules, así que la tarea nunca va a ser 100% exacta, pero bueno, queremos que haga lo mejor posible las herramientas con las que le demos a estos datos. Bien, entonces lo que hicimos fue computar dos algoritmos. Por un lado la regresión logística que veíamos antes, y por otro una red fully connected, pero con esta noción de capa intermedia. Bien, y los resultados que obtuvimos son los que vemos en pantalla. A la izquierda tenemos la clasificación logística, y a la derecha el desempeño de las redes fully connected. Los puntitos mantienen su etiqueta original, esto es en un set de testeo, obviamente, no fue con lo que entrenó. Y el fondo dice la etiqueta que le hubiera asignado el algoritmo. Entonces, claramente, la logística hace lo que puede y simplemente divide el espacio a la mitad. En cambio, las redes fully connected pudieron aprender esta estructura de como un círculo adentro del otro de los datos. Algo que cabe aclarar es que la regresión logística per se, solita, se apoya mucho en el supuesto de linealidad, entonces medio que sabíamos que esto iba a fallar. En la práctica, si uno quisiera usar igual la regresión logística, tendría que hacer todo un proceso de ingeniería de datos, como, no sé, agregar interacciones de variables, o las variables a cuadrado y demás. Pero bueno, es algo que este proceso se lo saltea en las redes neuronales, y de una ya andan bien. Bien, excelente. Entonces crezcamos un poquito todavía más. Quiero generalizar un poco más en este problema de imágenes. Bien, y la forma de hacer esto, que las redes convolucionales tienen, es acordarse de que mi entrada no era un vector, era una matriz, porque era una imagen, y no es lo mismo que un ojo esté acá arriba que acá abajo. Entonces, lo que nos permite la estructura de matriz es de alguna forma no perder la localización de dónde están las cosas de una cara en la imagen. Nos da como una sensación de ubicación. Entonces, esperamos que eso, al analizar imágenes, nos ayude a generalizar un poquito más y a funcionar un poquito mejor. Bien, entonces lo que vamos a hacer es redefinir un poco las cosas que veníamos viendo hasta ahora pensando que la entrada, el input, es efectivamente una matriz. Entonces vamos a aplicar operaciones típicas. Bien, la primera operación típica que vamos a introducir es la convolución. La convolución, para armar una convolución, lo que vamos a hacer es, primero, vamos a armarnos una matriz de parámetros. Antes teníamos como escalares sueltos, numeritos sueltos que multiplicábamos, ahora tengo algo estructurado. Una matriz de parámetros. Lo que vamos a ir haciendo es pegándola por arriba de la matriz y nos vamos a ir moviendo. Como que vamos a agarrar cada submatriz del tamaño del filtro y vamos a ir convolucionando estos dos para generar una posición en esta imagen convolucionada. Digamos, por ejemplo, que me agarro este vectorcito, esta matriz de 3×3, le pego encima el filtro, o sea, la convoluciono, y lo que me dé de resultado va a ser el primer lugar de la imagen convolucionada. Y así, en tanto me vaya moviendo a lo largo de toda la matriz. Convolucionar, básicamente, es producto celda a celda y sumo todo. Bien, bueno, entonces lo que tenemos acá es la dimensión se achica. Voy achicando, voy resumiendo lo que estoy viendo. En el fondo la filosofía que quiero seguir acá es que quiero resumir la matriz de forma que
inputs parecidos generen el mismo output. Entonces, tenga esta noción de cosas parecidas, tienen que tener la misma etiqueta. Bien, entonces si teníamos una imagen de tamaño n por n, que acá es 6 por 6, y la convolucionamos con un filtro de tamaño m por m, o sea 3 por 3 acá, y elegimos dos parámetros más, que no me voy a detener demasiado. Padding es simplemente cuando le queremos dar un borde a la matriz, para que no se resuma tanto y me quede sin matriz. Y el stride, este sí es importante, es lo que define cuánto me muevo. Yo recién les dije que agarraba mi filtro y lo iba moviendo por todos los lugares de la matriz. Bueno, este parámetro me dice si me muevo 2 lugares, si me muevo 3 lugares, si me muevo un lugar. Cuántas columnitas o filas voy bajando para diferenciar una submatriz de otra. Bien, bueno, y entonces lo que genera es otra matriz, que es la imagen convolucionada de esta dimensión que vemos acá. Acá yo elegí padding 0 y stride 1, así que estas cosas no me importan. Entonces el n era 6, el filtro era 3, entonces 6 menos 3 más 1, esto es lo mismo, y genera una matriz de 4 por 4. Bien. Ok, y bueno, misma filosofía de antes. Ahora agrego cuantos filtros quiera para generar cuantas imágenes convolucionadas quiera. Estas imágenes convolucionadas son lo que llamamos feature maps o mapeos. Y estos son los que van a formar esta noción de capa convolucional. Bien. Entonces, para cada uno de estos feature maps, sí lo que vamos a hacer es igual que antes. Va a ser la imagen, que es la X, convolucionada por el filtro que corresponda al mapeo, le sumo un sesgo y a todo lo compongo con la función sigma, esta función de activación que veíamos antes. Fíjense que es muy parecido a antes, es como tener un predictor lineal, pero la X se convoluciona con el filtro. Bien. Otra operación que es muy parecida a la anterior es la de pooling. También lo que quiero hacer es agarrar cada submatricita, cada pedacito de la matriz y mandarlo a un solo número. La diferencia con lo anterior es que acá no agrego parámetros. No voy a agregar un filtro, no voy a agregar nada. Quiero resumir la matriz sin tener el costo de entrenar todavía más parámetros. Entonces lo que hago es lo mismo. Voy a elegir una imagen, bueno, tengo un mapeo, por ejemplo, de n por n, elijo el tamaño de mi cuadradito, como antes elegía el m para el filtro, ahora elijo el p para el pooling que define el tamaño de este cuadradito, acá es 2 por 2, por ejemplo. Un stride y padding, lo mismo que recién, y doy origen a una imagen que más o menos mantiene la relación de la dimensión. Lo que estoy haciendo es resumir. Agarro un pedazo y lo mando a un solo número. Antes pasaba por parámetros, acá no paso por parámetros. Bueno, ¿y cómo no hago para pasar por parámetros? Acá tenemos los dos típicos pooling, las dos típicas operaciones de pooling. Una es, agarro cada cuadradito, promedio todos los números que hay adentro y lo mando a ese promedio. Y otro es max pooling, que lo que hago es agarrar el cuadradito y mandarlo al máximo de los números que haya ahí adentro. Bien, bueno, y con esto ya podemos definir lo que es una estructura clásica de una red convolucional, que es, agarro mi imagen, pasa por una capa convolucional, que era esto de todos los filtros que me generaba y me generaban varios mapeos. A eso le aplico una capa de pooling, a todos los mapeos resultantes, y después al final hago lo mismo que antes. Tengo que concatenar todo para que me dé un vectorcito de la cantidad de probabilidades estimadas que necesito. Bien, entonces, si llamamos f al vectorcito que concatene todas las matrices que fueron de la única capa oculta, o sea, acá serían todas los numeritos de las de pooling, agarramos esa y la mandamos a una capa fully connected como la que veíamos antes,
pero de la cantidad de lugares en función de la cantidad de etiquetas que tengo. Y la forma que propongo el modelo para la probabilidad es igual. Es la función softmax, que era la que servía para el mundo multinomial, y en cada posición tengo un predictor lineal de este vectorcito súper concatenado que tenía de la última capa. Bien. Ok, el entrenamiento es igual que en la Fully Connected, define una función de pérdida y la optimizo por algún método iterativo, como es descenso por el gradiente. Y una vez más, para armar el clasificador, vuelvo a llamar al criterio de Bayes. Ya llegué, tenía mi arquitectura, me estimé los parámetros, listo. El clasificador que me voy a generar es el argumento máximo de todos estos PK que andan dando vuelta. Y bueno, estos PK eran lo que veíamos antes de la función softmax en la posición K. Bien. Entonces, de vuelta, tomémonos un ratito para experimentar y para venderles que crecí en generalidad, que conseguí algo, recordando que la imagen era una matriz. Bien, y entonces en este caso, lo que nos trajimos son estas imágenes de numeritos, un dataset muy conocido que se llama MINST, que son números centrados escritos a mano. Entonces la tarea que hay acá también es simple, identificar qué número está en la imagen. Bien, entonces sobre estos datos centrados, lo que hicimos fue computar ahora una red fully connected y una convolucional. Una fully connected con 4 capas, que esto más o menos por la cantidad de neuronas que les pusimos, generó 186.000 parámetros, y una red convolucional, también más o menos con 4 capas, seguida cada una por una de pooling, que nos generó más o menos 183.000 parámetros. Acá pusimos la cantidad de parámetros simplemente para, de alguna forma, hacerlas comparables, la capacidad que tenían para aprender la tarea. Bien. Ok, los resultados que obtuvimos, la verdad que no había mucha diferencia entre ambas. Acá lo que tenemos son los gráficos de cómo fueron alcanzando las métricas que usamos la exactitud, o sea, la cantidad de clasificaciones correctas. Cómo alcanzaron esa exactitud a lo largo de las épocas. Y bueno, si uno mira muy fijo esto, ponele que esta es la convolucional, la de la izquierda es la fully connected. Converge un poquito más rápido la convolucional, pero en el resultado final no son muy distintos. Más o menos la exactitud que obtienen es 0,97 y 0,98 cada uno. Bien, pero yo acá no termina la cosa porque les quería vender que había generalizado. Bueno, entonces vamos a hacer un pasito más y ahora lo que hacemos es corromper un poco estos datos. En vez de que sean números centrados, los vamos a mover para todos lados aleatoriamente. Como esto que dice acá, de 3 píxeles para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda, los muevo. Y entonces tenemos algo así. Lo único que hice es descentrar al número. Bien, y ahora en estos datos corrompidos vamos a usar los modelos que acabamos de entrenar. O sea, los modelos entrenados en imágenes centradas. Lo que queremos ver es si las métricas se siguen manteniendo o si esta perturbación que tuvo en los datos arruinó el poder que tenían estas redes. Bien, y ahora sí el resultado es que las fully connected caen a una exactitud de 0.3, mientras que las convolucionales se mantienen en más o menos 0.7. Bueno, esto no era tan casualidad, había sido de vuelta un escenario controlado, y es por la propiedad que tienen las redes convolucionales de la invariancia por traslaciones. ¿Qué es esto de la invariancia por traslaciones? Y la idea que les había dicho antes, que inputs parecidos generen el mismo output. Entonces estas pequeñas traslaciones hacen que los dos inputs sean muy similares, entonces generen un output casi igual. Bien. Ok, bien. Y antes de pasar al final, ya vamos redondeando, me voy a tomar un ratito para discutir este tema de calibración de los modelos. Bien, yo hasta ahora, todo lo que usé para decirles esto funciona mejor, esto funciona peor,
fue discriminar, o sea, esta exactitud. O sea, la capacidad de clasificar correctamente la mayor cantidad de veces. Bueno, pero otra cosa que pudiera haber mirado es la calibración. Que la calibración es básicamente la capacidad que tengo para ver si las probabilidades que estoy estimando son las verdaderas probabilidades. En particular esto de la confianza de predicción, o sea, la probabilidad que asocio con la etiqueta que predigo, porque es la que más me importa, ¿no? Yo te quiero poder decir con una confianza de 0.8 le estoy pegando en serio a la etiqueta. Quiero poder transmitirte qué confianza me tenés que tener o que le tenés que tener al algoritmo. Y bueno, una forma de medir calibración son esto de los reliability diagrams. Estos que vemos en pantalla son de un estudio de Hugo Cali. Básicamente lo que vemos en estos dibujitos son las barritas rosas y las barritas azules refieren a esto, al trade-off entre la confianza de predicción y la exactitud que alcanzaron esas muestras. Básicamente lo que esperamos ver acá es que las rosas y las azules sean iguales, o sea, sean como el de la izquierda, que se junten en esta diagonal y entonces la confianza se traduzca a cuántas veces acierto en esas muestras. Bien, lo que propone igual este estudio es, si ven, este modelo, el de la derecha, está peor calibrado que el de la izquierda, y el de la derecha refiere a una red del 2016, mientras que el de izquierda es una red del 98. Entonces lo que se propone es que a medida que fue avanzando esta vorágine de avanzar en todo lo que es el mundo de las redes neuronales, seguir sobreparametrizando y demás, se empeoró en calibración, aunque, y es el detalle a notar acá, el error de la mal calibrada es menor que el error de la bien calibrada. Entonces se genera cierta discusión, que es lo que sigue, que es si la implementación de estas técnicas modernas empeoran la clasificación de los modelos, efectivamente, porque solo tenemos ejemplos palpables para verlo, y si la empeoran, porque es correcto usarlos. O sea, está bien, está mal, si me genera menor error o le estoy pifiando en algo que no estoy mirando. Bueno, el aporte que podemos hacer desde esto, desde acá, es tener en claro el objetivo. Si lo que queremos hacer es obtener la menor cantidad de clasificaciones correctas, y dale para adelante con el mal calibrado, total, está todo bien. Pero sí tenés que tener en cuenta que si querés extenderte y hacer este tipo de inferencias, como, bueno, la probabilidad que dio la red, entonces es la cantidad, lo que puedo confiar en este resultado, se pueden tener resultados subóptimos si no se tuvo en cuenta esto de la calibración. Bien. Y bueno, y ahora sí, lo esperado desde el principio, los resultados sobre el reconocimiento de expresiones. Vamos a agarrar todo lo que vimos hasta ahora y lo aplicamos al problema de expresiones. Bien, y bueno, sobre el dataset que veíamos al principio, FER 2013. Entonces lo que vamos a programar es, en primer lugar, una regresión logística, el primer modelo que vimos, pero en el caso multinomial. En segundo lugar, una red fully connected, las primeras que vimos, las que tenía un vectorcito de entrada a la red. En tercer lugar, una red convolucional, esta que recaba, las últimas que vimos, que recababa la idea de matriz y entendía más o menos cómo era la estructura de una imagen. Y por último, agregamos un modelito más, que es esto, que es una técnica bastante que está de moda, que es Transfer Learning. Bueno, la idea es importar arquitecturas preentrenadas. O sea, yo te dije que tenía un montonazo de parámetros para entrenar. Bueno, no me voy a quedar con la tarea solo, sino me voy a copiar de alguno que ya haya entrenado en alguna tarea similar. Me voy a agarrar esos parámetros y después entreno unos pocos para mi problema en particular. Entonces, en este caso, nos agarramos de esta red popular, arquitectura de red popular, que es la ResNet 50, es una red residual. Yo no me metí en esta presentación, pero es una red muy, muy común, muy popular.
Bueno, agarramos esta arquitectura de ResNet 50 que había sido entrenada en este otro dataset que era BGG Phase 2. Básicamente este dataset se usaba para identikit, o sea, reconocer personas. No era exactamente la tarea que yo estaba buscando, pero era una tarea similar en donde la red estaba entrenada para ver distintos patrones en caras humanas. Entonces, me importo todos esos parámetros y esa estructura ya entrenada, y lo único que hago es le sumo un par de capitas al final, que esas sí las entreno en mis datos, y con eso la idea es que uno consiga un modelo más potente. Bien, entonces a las métricas. ¿A qué obtuvimos? ¿Qué modelo es el mejor en esta tarea? Bien, algo que tenemos que recordar en este punto es que este dataset FER 2013 de expresiones venía de una competencia de Kaggle. Entonces tenemos una forma rápida de decir cuál es mejor, que es comparando con los puestos que obtuvieron los participantes en esa competencia. El ganador de esa competencia obtenía como $500, así que queremos estar entre los primeros puestos. Bien. Y bueno, entonces la exactitud, que era como se regían estos puestos de la competencia, la regresión logística en nuestros datos alcanzó una exactitud de 0.33. Esto equivale a quedar más o menos 48, 49 en la competencia. En segundo lugar, una red fully connected. Con esto alcanzamos una exactitud de más o menos 0.39, subiendo un poquito de posición, entre el 41 y el 42. En tercer lugar, una red convolucional, y acá hicimos un salto bastante grande, obtuvimos una exactitud de 0.66, y ahí ya estamos quedando en el cuarto, quinto lugar de la competencia. Y esta última técnica que les conté, de Transfer Learning, alcanzó una exactitud de 0.72, quedando en la primera posición de la competencia. Entonces, a medida que fuimos creciendo en generalizar, en complejizar mi estructura, obtuvimos resultados mejores. Bien. Ok. En función de lo último que hablé, una pequeña observación de la calibración de estos modelos, sobre todo de estos dos últimos, de la convolucional y la red preentrenada de Transfer Learning, que era la que mejor desempeño había tenido. Los reliability gradients que formamos son horribles. La verdad que estos modelos se veían mal calibrados. Esto de Transfer Learning está tan acumulado para la derecha porque las probabilidades que siempre dice son muy extremas, siempre son por arriba de 0.7, esta confianza de predicción. Y las redes convolucionales también. No parecerían ser modelos bien calibrados. Bien, entonces acá hicimos un pequeño experimento, agarramos esta red convolucional y probamos alguna técnica de postprocesamiento, de algunas de estas técnicas que calibran un modelo que ya tenés. Entonces acá lo que usamos es Temperature Scaling, que no es más ni nada menos que entrenar un hiperparámetro más en algún set de validación. Entonces lo que hacemos acá es, si este Z era la salida de la red antes de haber aplicado esta función softmax, que ya no nos acordamos, pero no importa, agarramos este Z y lo dividimos por este hiperparámetro T, que es el que queremos buscar. En el fondo lo que estoy haciendo acá es suavizar la salida de la red, como que esté mejor distribuida y que no encuentre probabilidades tan extremas. Bien, y probando esto en la red convolucional, ahora sí obtenemos un modelo mucho mejor calibrado. Y lo único que tuvimos que hacer es entrenar un parámetro más. Obviamente esta red se prestaba un poco para eso, pero bueno, en vez de tirar toda la basura, acá tenemos un modelo calibrado que mantiene su exactitud, porque lo único que hicimos fue dividir por un escalar. Bien, y bueno, ya cerrando, por último, un análisis un poquito más profundo de los resultados, y volviendo a esto de que eran imágenes, de expresiones y demás, lo que queríamos hacer es, bueno, ¿cuándo se equivoca la red? ¿Cuándo le pega siempre? ¿Tiene sentido cuando le pega? ¿Tiene sentido cuando se equivoca? Entonces nos basamos en el estudio
de un famoso psicólogo, Paul Ekman, que basó parte de su trabajo en entender cuáles eran los puntos claves de estas expresiones en las caras de los humanos. Bien, entonces, una primera observación que hacemos siempre de las redes que mayor exactitud alcanzaron, las convolucionales y la de transfer learning, es que nunca se confunden las emociones de disgustos con la de felicidad ni viceversa. Bueno, acá lo que Paul Ekman tenía para contarnos es que ambas son visualmente muy distintas. Una tiende a concentrar todos los rasgos de la cara alrededor de la nariz, que esa es la del disgusto, y la felicidad tiende a ampliarlos. Bueno, entonces tiene un sentido más visual que podemos ver de por qué estas redes nunca se las equivocan a estas expresiones. Bien, y por otro lado, también observamos que las expresiones que más parecen confundirse, que siempre le erra o la mayor cantidad de veces, son la sorpresa y el miedo. Entonces acá Paul Ekman también tenía para justificarnos de que estas dos expresiones se basan en los mismos puntos claves, en las cejas, los ojos y la boca. Y básicamente haces lo mismo, como levantar las cejas, abrir mucho los ojos. Entonces, de vuelta, son visualmente ahora muy parecidas, entonces tiene sentido de la tarea per se que sean estas las emociones que más se confunden. Bien. Y bueno, para ya ir cerrando, algunas conclusiones de todo lo que vimos. En primer lugar, bueno, todo este crecimiento desde la regresión logística, las redes neuronales, identificar esto de que pierdo la identificabilidad de parámetros y empiezo a sobreparametrizar, y con eso parece que gano generalidad. Los laboratorios experimentales, todos estos momentos que nos tomamos para mostrar ejemplos controlados, cuando levantamos el supuesto de linealidad o permitimos traslaciones. En tercer lugar, disponibilizar código abierto, todos los que programamos en esta tesis, tanto los laboratorios como el final de resultados de expresiones, está en el GitHub que vemos en pantalla. Y por último, como próximos pasos, en primer lugar, bueno, explorar y contrastar otro tipo de redes neuronales con otros modelos estadísticos o como las redes residuales que mencionaba recién. Y en segundo lugar, que quizás más importante, seguir profundizando en la discusión entre esto de tener un modelo bien calibrado y que discrimine bien. Y bueno, eso es todo.